Hola amigos de Arte en tus Manos, para hoy vamos a compartir cómo realizar estos muñequitos, estos conejos para decorar los extremos de los lápices. Como ahora estamos en temporada escolar en algunos países, entonces esta es una muy buena idea para decorar los útiles de nuestras niñas, de nuestros niños. Espero nos acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto con nosotros aquí en su canal Arte en tus Manos. Recuerda que si aún no te has suscrito, suscríbete allí en el botón rojo y también da clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando realicemos estrenos. Regálanos tu me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Entonces comenzamos aquí en Arte en tus Manos. Y estos son los materiales que necesitamos para este proyecto. Vamos a utilizar foamy escarchado, el tradicional, si lo encuentran decorado con puntos, o sea, como a ustedes les guste, pueden escogerlo para este proyecto. Vamos a utilizar pinturas acrílicas en color negro, blanco y fucsia, silicona caliente y silicona líquida. También vamos a utilizar tijeras, pinceles números 00 y 0003, un palito de naranjo, de este pintapuntos, y también vamos a utilizar de estas naricitas, como son unos conejitos. Ellas vienen aquí, como pueden observar, con esta tuerca. Esa la retiraremos también en el momento de aplicarla a la conejita o al conejo, y con estos materiales entonces igual comenzamos. Recuerden que en la descripción les dejamos la lista de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes de este proyecto. Aquí les voy a enseñar cuáles son los moldes para que se den una idea. Estos son los moldes, los que nosotros compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus Manos. Por ejemplo, aquí para el que no encuentre la nariz, entonces esta pieza sería la que aplicaría como nariz en el proyecto. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, aquí ya tenemos entonces las piezas de los conejitos. Son 2 orejas por cada uno largas, 2 cortas, también serían 2 óvalos que serían lo de la cabeza, también la parte base donde vamos a colocar el lápiz o el bolígrafo. Y ya he adelantado un poquitico, aquí por lo menos ya le di un poco de forma a la cabeza del conejo. Ahora lo voy a hacer con el otro. Aquí, como lo voy a hacer totalmente plano, lo que voy a hacer es tomar un poco la plancha, ¿sí? Lo voy a poner solamente un poquito, le doy como un circulito, lo alejo y entonces él empieza a dar la forma. Ya les voy a enseñar bien aquí. Lo pongo solo un rato, porque si lo pongo mucho tiempo se encoge la pieza. Entonces aquí miren que da como un poquito de forma, le va cogiendo la forma. Igual la otra pieza, lo pongo y le doy como 3 circulitos y lo separo, porque tiende a achicarse la pieza y necesitamos solamente que se encorve un poco, pero no que se nos achique. Entonces ahí ya de nuevo la coloqué otro ratico, así, y ya quedan encorvadas. No es necesario que queden mucho, ¿no? Con un poquito es suficiente. Eso es para que nos dé un poco de relieve en el momento de empezar a formar la cabeza. Vamos a tomar entonces las piezas, las que son ovaladas, y le voy a aplicar un poco de silicona en todo el contorno, en el borde, por lo menos la mitad hasta ahora. Tomo la otra y la voy pegando. Espero a que seque y estos contornos los voy retirando. El exceso de silicona lo voy quitando con mucho cuidado de no irme a quemar. Entonces cuando esté tibio, entonces esto lo quito, dejo que seque bien, sigo pegando en la parte baja y voy a dejar un pequeño espacio, un orificio en esta parte para introducir algodón siliconado, como lo que hice aquí. Aquí, como pueden ver, pegué en todo el contorno, dejé un orificio más o menos de 1,5 centímetros y añadí un poco de algodón siliconado. Es poco, no es para que vaya a quedar lleno, porque entonces se nos puede abrir lo que hemos pegado en esta parte del foamy. Entonces cuando ya pegue, entonces aplico de nuevo un poco más. Pego y sostengo. Hay que dejar enfriar muy bien, y por ejemplo si nos quedan sobrantes del foamy, que de pronto no nos queden parejos las dos piezas, entonces tomamos las tijeras y cortamos ese exceso. Entonces rellenamos y seguimos.
Aquí entonces ya tengo las cabecitas armadas. Ahora voy a empezar a trabajar en lo que son las orejas. Aquí uno las ve así y uno les puede ir dando forma con la misma mano. Aquí todavía no las he pegado, estas las voy a pegar con silicona líquida. La silicona líquida hace que pegue también muy bien, que se vea muy bonito. La caliente es mucho más rápida y entonces así voy aplicando la silicona líquida en esta parte, igual así. Ella permite que, al ser la líquida que se demora más en secar, también permite que acomodemos bien la pieza, si nos da como un tiempo para uno pronto corregir algún error. Entonces aquí ya las dejo secar y mientras tanto voy trabajando esta otra. Entonces aquí, como les estaba mostrando, ustedes con la mano le pueden dar forma a las orejitas, van quedando como dobladas. Aquí entonces, esta es la cabeza, voy a pegarla en la parte de atrás. Esa si lo hago, lo puedo hacer con silicona caliente. Entonces voy a aplicar aquí en la parte baja, voy acomodando así. Hago lo mismo con la otra. También la acomodo aquí. Y lo mismo hago con las rosaditas. Sostengo. Ahora vamos a tomar los rectángulos que hemos cortado de estas piezas y vamos a tomar un lápiz cualquiera y vamos a empezar a enrollar esa pieza en el lápiz. ¿Para qué? Para que nos dé como la medida justa que necesitamos para el espacio donde vamos a colocar o vamos a ubicar los lápices o los bolígrafos. Ajustamos bien, que quede lo mejor, lo más apretado que se pueda, porque el foamy, mientras lo trabajamos, puede ceder un poco. Entonces aquí ya quedó. Aplicamos silicona caliente porque la líquida se demoraría más en secar. Entonces, silicona caliente. Unimos las piezas y esperamos hasta que seque bien. Ya eso nos va a dar entonces esta pieza, ¿sí? Que es la parte baja del adorno para introducir ahí el lápiz y que permita que este decore entonces el lápiz. Ahora, cuando de pronto esté un poco más tibia la silicona que acabo de aplicar, entonces retiramos este exceso, ¿sí? Ya, para que no se nos vaya a ver. Ya está un poco más fría, entonces podemos manipularla. Esperamos a que seque totalmente. Ahora vamos a hacer el moño que va a decorar el conejo. Entonces aquí tenemos una pieza, es la misma con la que hicimos estos rollitos. Aproximadamente tiene 2 centímetros por 4 centímetros. Igual en los moldes, ahí está indicado todas las medidas. Entonces aquí voy a doblar en el centro, ¿sí? Voy a aplicar un poco de silicona aquí en la mitad también. Y devuelvo el foamy, como si fuera a hacer un acordeón, pero bueno, así es como de pronto se hacen los moños en foamy. Entonces aquí espero un momento y hago lo mismo al otro lado. Aplico silicona en todo el centro. Y traigo la pieza de atrás hacia adelante, así. Hay que sostenerlos muy bien para poder que seque. Cuando ya seca, entonces nos queda un moño. Entonces voy a esperar que seque muy bien. Aquí entonces ya terminé de sostener el moño. Como pueden ver, queda fruncido. Ahora voy a poner una pieza que corté de 3 milímetros y aproximadamente unos 5 milímetros de largo. Y lo voy a poner en el centro, así. Lo pego también con silicona y entonces queda armado el moño con el que voy a decorar el conejo. Ahora lo que vamos a empezar es a hacer ya las facciones del rostro de los conejos.
Recuerden que esta era como un botoncito que tenía un tornillo. Ese tornillo lo quitamos, lo retiramos, ¿sí? Y vamos a aplicar silicona caliente en él. Y lo ponemos en el centro de la carita del conejo. Dejamos que seque bien, hacemos presión, que quede centrado. Y ahora cuando de pronto esté un poco más frío, entonces empezamos a retirar la silicona sobrante. Dejamos secar bien y ahora con el pintapuntos, con esta herramienta o con el cabo de un pincel que sea más grande, que sea de los pinceles grandes, vamos a empezar a pintar los ojos. Vamos a hacer unos círculos, cargamos el pintapuntos bien y hacemos así. Y así. Ya así nos quedan los ojitos del conejo. Y ahora vamos a hacer los de la coneja. Hacemos presión. Listo. Debemos dejar que seque muy bien para poderle dar los toques de luz. ¿Sí? Aquí va a sostener un poco también que la nariz no está totalmente seca, entonces dejamos secar y podemos mientras tanto hacer un moño para decorar la coneja, un moñito así. Este es con una cinta seda, esa es de una que es más tosquita, que es más dura y unas más suaves. Entonces podemos hacer un moñito para cuando vayamos a empezar a decorar. Mientras tanto dejamos secar. Dejamos secar un poco y damos tonos de luz. Y eso hace que quede la expresión mucho más bonita de la conejita. Ahora sí dejamos secar totalmente para empezar con el siguiente paso. Ahora para darle un poco de color vamos a tomar, ¿sí?, colores de estos así que utilizan mucho los niños en la escuela y vamos a empezar a pintar en el contorno. Esto lo pueden hacer también con vinilos aguados. Técnica la pueden utilizar también, pero es muy rápido y da el mismo resultado utilizar color. Esto le da un poco más de decoración a las orejas de la coneja. En el conejo también lo hice. Y así hago por todo el contorno. Miren aquí el conejo también en todo el contorno. Le hice efecto en azul y en las orejitas puse un poco de pintura en líneas intermitentes. También en el contorno de la cabeza y en las mejillas puse un poco de tono rosa. Entonces eso le da mucha más decoración a la cabeza del conejo. Y lo mismo voy a hacer entonces con la cabeza de la coneja. Al cilindro inicial, al que vamos a ubicar allí el lápiz o el bolígrafo, en la parte superior aplicamos un poquito de silicona y presionamos. Cuando esté totalmente seco, entonces pegamos así en la pieza como hicimos aquí en el conejo. Aquí lo van a ver también en ella. Ponemos en el centro
Esperamos a que seque un poco, ¿sí? Para retirar el exceso de silicona. Así. Cuando seque, entonces empezamos a decorar. Bueno, aquí ya quedó entonces el conejo. Ahora voy a dar un toque final con esta boa que es como de plumas. Es una boa de plumas. Lo voy a poner aquí en el contorno del cuello de la coneja para que se vea muy glamurosa. Lo voy a aplicar aquí. Eso también va a permitir que quede la pieza que se va a poner en el lápiz quede justa, ¿sí? Que no se nos vaya a soltar, porque esto va a permitir que quede con mejor agarre. Entonces vamos a darle vuelta doble para que nos quede bien. Cortamos y pegamos. Aplicamos más silicona y pegamos entonces aquí. Bien, entonces así quedaron ya terminados los conejos, que son las aplicaciones para los lápices. Miren, en la parte de atrás también se ve bien trabajado, limpio. Decoramos con moños, con boa, o sea, mucha cosita que de pronto son detalles que a ustedes les puede gustar, se les puede facilitar. Esta aplicación también la pueden poner, por ejemplo, en baby shower para decorar bolsitas de almendras, o sea, decoraciones que de pronto realicen. Estos conejos también les pueden ser de ayuda. Los azules para los niños y estos rosados con lila para las niñas. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Queremos dar saludos a todos los que nos acompañan en cada proyecto. Los apreciamos muchísimo. Esperamos nos acompañen en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.